Sí, ya estamos listos, sí señora. Sí, toca con la equipa puesta. Si no, ¿cómo hacemos pues? Oiga. Hechos. Hermanas, Hechos capítulo 9, ¿cierto? ¿Quedamos claros con capítulo 8 o no? Hablamos muy fuertemente, pero yo creo que hay que resaltar mucho eso. Recordemos, en Hechos capítulo 8, a ver, estamos ya saliendo de Jerusalén, ya estamos saliendo a Judea y a Samaria. Estamos en Judea y en Samaria, estamos saliendo. Y en el capítulo 8, por resaltar, verso 12, cuando creyeron a Felipe, ¿qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios. Eso fue lo que aprendieron del maestro. Esa es la orden del maestro. Es el mandamiento del maestro. Cuando el maestro les dice, Mateo 28, 19, vayan por todas las naciones a hacer discípulos bautizándolos en el nombre, ¿cierto? Entonces los manda a hacer discípulos y en el verso 20 les dice, enseñándoles a guardar, a obedecer todas las cosas que yo a ustedes les he mandado. Si Jesús de Nazaret, como lo conocemos, anunció el evangelio del reino, diciendo, arrepentíos, convertíos, regrésense, ¿cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también lo hizo. Entonces la orden es esa, hablar del evangelio del reino. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Hay que predicar el evangelio del reino, no hay más evangelios. Hay las iglesias cristianas predican otro evangelio, pero Pablo dice que el que predique otro evangelio sea anatema. No hay más evangelio que el del reino. El evangelio de la gracia, la frase el evangelio de la gracia solamente está escrita una sola vez y está haciendo alusión a lo mismo, al evangelio del reino. No es un evangelio distinto, porque Cristo predicó fue eso. Entonces, para mis hermanos del cristianismo, del campamento cristiano, hay que predicar el evangelio del reino. Capítulo 8, verso 35, cuando está hablando con el eunuco. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, hablando con el eunuco que está en Isaías 53, le anunció el evangelio de Yahushua, ¿cierto? ¿Cuál es el evangelio de Yahushua? El evangelio del reino. Eso no tiene discusión. Eso es el que ponga a discutir pues esas cosas, está discutiendo bobadas. Está diciendo lo que no es. Capítulo 9. Entonces, capítulo 9. ¿Quién lo va a leer, por favor? La hermana Cristina. La hermana Cristina. Ponga el micrófono, por favor. Ya. Sí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saúl, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida... Téngalo ahí un momentico. Vamos a hablar de esa primera parte, después hablamos de la segunda parte. Saulo respirando aún amenazas y muerte ¿contra quiénes? Contra la iglesia, contra los discípulos del Señor, contra la eclesía. ¿Sí o no? Mire pues, ¿quiénes son los que son la iglesia? Si el Señor mandó a hacer discípulos, recordemos Mateo 28, 19, vayan por todas las naciones a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son la eclesía? La iglesia, la congregación, son los discípulos. Todo el que se denomina iglesia del Señor se denomina ¿qué? Discípulo. Discípulo del Señor. Y si nos denominamos discípulos de Yoshua, entonces hacemos lo que Él ordena. ¿Dónde está lo que Él ordena? Leemos desde Mateo capítulo 1, qué evangelio y qué cosas predicó Yoshua. ¿Cierto que sí? Verso 2. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase a algunos hombres o mujeres de ese camino, dice la Biblia mía, lo pone, y la C de camino la pone en mayúscula aquí. No sé si Reina Valera en la Biblia lo pone como mayúscula también. Los trajese presos a Jerusalén. ¿Vamos bien? Présteme la atención. Verso 3, yendo por el camino al acercarse a Damasco, ¿cierto? Bueno. Verso 1. Voy a devolverme otra vez. Shaul, respirando aún amenazas contra la iglesia, contra los discípulos. ¿De quién? De Yehoshua. ¿Cierto? Pidió cartas. ¿A quiénes pidió cartas? Al sumo sacerdote. Eso. Verso 2. Y le pidió cartas para las sinagogas. De Damasco. ¿De dónde? De Damasco. Damasco está en Siria. No está ya ni en Jerusalén, no está en Judea. Ya está más allá de Samaria. Damasco está más allá de Samaria. Préstenme atención. Dice, ojo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén,
Judea, Samaria y en el resto del mundo. Recuerda que estamos hasta el capítulo anterior. Aquí empezamos a ser dispersos por todo el mundo a predicar el evangelio. Saulo pidió cartas para las sinagogas de Damasco. No están en Jerusalén, no están en Judea, no están en Israel, está por fuera ya. Las sinagogas de Damasco, es decir, donde los judíos se reúnen a predicar lo que ellos predican. ¿Qué predican en las sinagogas? En las sinagogas se lee la ley de Dios, los profetas y los escritos. Luego los fariseos hacen la interpretación que quieran, pero se tiene que leer al pie de la letra, ¿sí o no? Ojo, dice, para las sinagogas, por si hallase a algunos hombres o mujeres de ese camino. ¿De cuál camino? Del evangelio que está predicando Yehoshua. Aquí también aparece la C mayúscula. La C mayúscula, bueno, es decir, es un nombre propio. Es decir, ¿cómo se llamaban esos discípulos de Yehoshua? Se llamaban los del camino. No se llamaban cristianos. El apodo de cristianos se lo ponen después. La gente le pone el apodo a ellos luego. Es como usted no tiene potestad de ponerse su apodo. La gente le pone el apodo a usted y se la montan con ese apodo y ahí se quedó, ¿sí o no? Entonces a los hermanos, los del camino o los nazarenos, los que seguían a Yehoshua, a Jesús de Nazaret, los nazarenos, los del camino, los iba a perseguir Pablo ¿en dónde? ¿En dónde los iba a perseguir? En las sinagogas. ¿Dónde se reunían? En las sinagogas. Eso no tiene vuelta, pues. ¿Para qué pide cartas para las sinagogas si ellos tienen sus propias iglesias? No, ellos no tienen sus propias iglesias. Son creyentes del judaísmo. Son hermanos del judaísmo que han creído que Yehoshua es el Mesías prometido. Entonces creen en ese evangelio, en esa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el reino de los cielos se ha acercado, que Yehoshua es el Mesías, el rey de Israel, es decir, el Hijo de Dios. Ellos creen, esos del judaísmo están creyendo, ahora están creyendo que Jesucristo es el Mesías prometido. Están creyendo en eso, entonces se siguen reuniendo ¿en dónde? En las sinagogas. Por eso Pablo pide cartas para las sinagogas. Ojo, no están ni siquiera en Jerusalén, ni siquiera en Damasco, perdón, en Judea, sino en Damasco, a cientos de kilómetros de Jerusalén. A cientos de kilómetros de Jerusalén. Ojo, a cientos de kilómetros de Jerusalén. ¿Estamos bien? Va a perseguir a los creyentes del judaísmo que están creyendo en Jesucristo, en Yehoshua. ¿Qué están creyendo? Que Jesucristo es el Mesías prometido en las Escrituras. Y después, cuando lleguemos al capítulo 13, vamos a ver Pablo qué es lo que predica. Porque por el momento apenas está siendo llamado. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Iba caminando y se cayó en tierra, puede ser. Iba a caballo, lo más seguro. ¿Por qué? Porque Damasco está muy lejos de Jerusalén. Es más, así lo pintan en las películas, que iba en caballo y se cayó. Pero podía ir a pie. Yo no creo que fuera a pie, pero bueno, puede ir a pie, no hay problema. Puede ir en caballo, que es lo más seguro que iba en caballo. El caso es que cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo sé que vamos a llegar al capítulo 26, pero yo quiero que leamos en el capítulo 26, Saulo, Pablo de Tarso, Saulo, va a relatar aquí en el capítulo 26 su conversión, la conversión. Yo quiero leer en el verso 13, verso 12, es la misma historia. Hechos 26. Hechos 26, verso 12. Voy a leerlo. ¿Ya lo encontraron? Hechos 26, 12. Hechos 26, 12. Vea, aquí voy a poner una penitencia. El que quiera hablar del Barbas, que al menos traiga una agüita para el Barbas o cualquier detallito, pues. Sí, es que aquí no hacen sino a juzgar al Barbas a toda hora, que maestro Roche, que no sé qué, pero no le traen una agüita, no le traen nada, un detallito, nada. Traer una presuarma, pues. Ah, bueno. Hechos capítulo 26, verso 12. ¿Quién va a leer?
No, se lo va a leer, présteme la atención. Ocupado en eso, iba yo a Damasco con poder y comisión de los principales sacerdotes. Y al mediodía, rey, está hablando con el rey, está en un juicio. Al mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo más resplandeciente que el sol, que me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me dijo en hebreo. ¿Cómo le dijo? ¿En qué idioma? En hebreo. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Es duro dar cosas contra el aguijón. Entonces yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús. No. ¿En qué lengua le dijo? En hebreo. Entonces, ¿cómo le dijo? Yo soy Yehoshua, yo soy Yeshua. Yo soy Yehoshua, a quien tú persigues. Téngalo en referencia, porque se lo dijo en lengua hebrea, no se lo dijo en griego. Su nombre es Yeshua o Yehoshua. ¿Estamos claros? Señor. En español Jesús, bueno, si usted lo logra entender y tiene, porque eso no es cuestión de significantes y significados, pero hay que tener presente eso. Yo soy Jesús, Yehoshua, a quien tú persigues. Levántate y ponte de pie. Me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Ojo. Te libraré del pueblo. 1. Te libraré de los gentiles. 2. A quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ojo, Efesios capítulo 2. Lo hemos repetido cantidad de veces. La herencia de los gentiles está entre ¿quiénes? Entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Sí o no? ¿La iglesia que nació en Hechos capítulo 2? No hay una iglesia que nace. Estamos hablando del evangelio del reino, de la restauración del reino. Restauración. Entonces, cuando ustedes estaban sin Cristo, Efesios capítulo 2, verso 10, estaban sin ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sí o no? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. A los que estaban lejos fueron hechos cercanos. Ahora son coherederos ¿con quiénes? De los santos. Coherederos. ¿Quiénes son de los santos? Los que tienen ciudadanía de Israel. El Estado de Israel, no estamos hablando del Estado de Israel, estamos hablando del remanente de Israel, del Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Los que obedecen, los que practican sus mandamientos, los que practican la justicia. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien, sí o no? Esa es la conversión de Pablo en palabras de él. Ojo, palabras de Pablo. Pablo le sigue diciendo, verso 19. Por eso, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primero a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la región de Judea, a los gentiles, a los que están en Judea y a los gentiles, o sea, a los judíos y a los gentiles, a los que estén en la región de Judea y también a los que están por fuera de Judea. Mire, estamos hablando de regiones. A los que están en Judea, en la región de Judea, y los que están por fuera, que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Vamos bien? Vamos a devolvernos al capítulo 9. Capítulo 9, verso 4. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él replicó: yo soy Yehoshua, en hebreo, a quien tú persigues. Dura cosa
Él entonces temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Listo. Ahí lo tenemos muy claro. Se quedó 3 días sin ver, quedó ayunando, no comió, no bebió. Verso 9. Ananías. ¿De qué religión es Ananías? De los judíos, del judaísmo. Pero pertenece a qué secta? A los del camino, a los nazarenos, A los discípulos. a los discípulos, a la eclesía, a la congregación. Pero mire que va a la sinagoga, es del judaísmo. Entonces le responde: Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, verso 10. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa llamada, y le dice a dónde ir, ¿cierto? Señor, verso 13, ese hombre te ha hecho muchos males. Yo oí hablar de ese tipo, y ese tipo persiguió a los santos en Jerusalén. ¿Quiénes son los santos? Los que han creído en el evangelio del reino, los que creen que Josué es el Mesías. Y es más, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Es los que creen que Jesucristo es el Mesías, que Josué es el Mesías, y eso es lo que predican. No solamente decir que Jesucristo es Dios o que Dios se llama Jesús. Los que invocan tu nombre, los que caminan en tu senda, los que caminan en obediencia a lo que han aprendido. El Señor le dijo, verso 15, y quiero resaltar aquí, préstenme atención, en el interlineal, en el griego, dice así: el Señor le dijo: ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, reyes, ambos pueblo de Israel. Ojo, porque es que Reina Valera lo pone más distinto. Présteme atención. Elegido por mí, es instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, ambos pueblo de Israel. ¿A cuáles gentiles? A los que hacen parte del pueblo de Israel. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que a los gentiles parte del pueblo de Israel? Si los gentiles no tienen nada que ver con esto, ¿sí o no? ¿Quiénes son esos? Ese es el asunto. Si yo me pongo a mirar, por ejemplo, cuando estábamos leyendo, en el capítulo 5, en el capítulo 6, sí, en el capítulo 6, cuando dice que los del judaísmo, los griegos se quejaban de que estaban, a ver, ¿cómo es la queja? El número de discípulos crecía. Se quejaron contra los hebreos. Los griegos se quejan contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Está hablando de griegos. ¿Cuáles griegos? Del mismo judaísmo, solamente que son judíos nacidos por fuera de Judea. Entonces los griegos, los del judaísmo o judíos como tales, se quejaban contra los de Judea. Entre judíos se quejaban entre ellos, porque los de Judea estaban descuidando a los judeanos, mejor así, hablemos de segovianos, los de Segovia. Los judeanos estaban desatendiendo a los que estaban por fuera. Cuando aquí se nombra gentiles, estamos hablando del mismo asunto, porque es que hay pueblo de Dios entre los gentiles. Y también podemos decir que está mencionando a los de la casa de Israel. Esperemos que pase la volqueta. Está nombrando, como dice Pedro. Pedro dice a los expatriados, a los que están por fuera de la patria, por fuera de Judea. Entonces Pablo aquí lo están llamando a esos gentiles o esa casa de Israel, reyes, y ambos son pueblo de Israel. Y dice: yo le mostraré, verso 16, cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró a la casa
¿cierto? Le dijo, Pablo, recobre la vista y seas lleno del Espíritu de santidad. Al instante se le cayeron los ojos como escamas, recobró la vista, se levantó, fue bautizado, habló en nuevas lenguas. ¿Qué pasó? ¿Lo añadí o qué? ¿Cómo recibió el Espíritu Santo? ¿Habló en nuevas lenguas o no? No dice que habló en nuevas lenguas. Pero entonces, ¿cómo recibió el Espíritu Santo? ¿Pablo habló en nuevas lenguas? No, dice que recibió el Espíritu Santo. Dice, me ha enviado para recorrer la vista, lleno del Espíritu Santo, y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron los ojos, verso 18, como escamas. Se le cayeron los ojos, se le cayeron de los ojos. Se le cayeron los ojos. Se le cayeron de los ojos como escamas. Al punto recobró la vista, levantándose, se bautizó. ¿Por qué se bautizó? ¿Por qué se bautizó? Dice se bautizó. Ananías bautizó a Saulo. No, dice. Ahí dice, fue bautizado. Después de comer, Saulo, y recobró la fuerza, Saulo pasó algunos días con los discípulos en Damasco. ¿Estamos? Ya, ahí vamos. Siga, hermana, por favor, con la segunda parte. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que ¿En dónde? En las sinagogas. Mire, pues, vea. Siga, hermana. ¿Qué predicaba? A Cristo. ¿Pero qué predicaba? El Evangelio. No, ¿qué predicaba? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Así dice. En su versión dice. Predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso predicaba, que Yoshua es el Hijo de Dios. Es decir, el Rey de Israel. Es decir, el Mesías, el Cristo. Eso predicaba en las sinagogas. En las sinagogas. Siga. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Téngalo ahí. Sigue lo mismo. Mire, vean. ¿Dónde se predica? Mateo 4:23. ¿Qué relata Mateo 4:23? Cuando Yoshua llegó a Nazaret y empezó a predicar, entró a la sinagoga como era su costumbre. ¿En qué día? En día de reposo. ¿Estamos? Hechos capítulo 19:8. Hechos 19:8. Pablo fue a la sinagoga durante 3 meses, habló con denuedo, razonando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hechos 19:8. ¿Estamos? Hechos 13:5. ¿Cómo dice? Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Verso 14 de ese mismo capítulo. 13:14. Ellos, pasando de Perge, llevaron a Antioquía de Pisida y entraron en la sinagoga un día de reposo. Capítulo 17, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 18:4. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron... 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. 17:1.
Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. donde había una sinagoga de los judíos. 17:17. Así que discutían la sinagoga con los judíos. 18:19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí y entraron en la sinagoga. Discutían Entonces con los judíos. llega Pablo de Tarso, y pasó una vez por Atenas y vio un altar que decía al Dios no conocido. Entonces les predicó, y hay que mirar qué les predicó, porque él no abrió las Sagradas Escrituras con los atenienses. Pero entonces ahorita el cristianismo dice que Pablo predica en las calles. Por un solo verso que dicen que fue en la calle, entonces que ni fue en la calle, sino que dijo en voz alta, entonces lo llevan para un areópago para que discutir con Picurios y con Picurios. Los griegos se dividían, habían dos grupos grandes que eran los Picurios y los ¿qué? Se me escapó el nombre de los otros. Bueno, el caso es que se lo llevaban a discutir una sola vez. El resto fue en las sinagogas. ¿Por qué? Porque en las sinagogas es donde se lee la Biblia, donde se leen las Sagradas Escrituras. Lo que existía en ese momento como Sagradas Escrituras, que son el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existe todavía. Entonces Pablo, ¿qué se va a discutir? A mostrarles que Jesucristo es el Rey de Israel, que Yehoshua es el Mesías, a una gente que no conoce Escrituras. Entonces, que los gentiles fueron llamados a... Pues claro, los gentiles, ¿donde escuchaban las Escrituras? En las sinagogas, eso está muy claro. Siga, hermana Dana, capítulo 9, verso 20... Repito el 22. 23, sí, 23 está bien. Bueno, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Momentico, ¿cuáles griegos? ¿Una gente que no cree en nada o que creen en dioses griegos? No. Judíos que nacieron por fuera de Judea, que se llaman los griegos, ¿sí o no? Pero son del mismo judaísmo, y en ese momento están en Jerusalén, pero se llaman griegos, ¿por qué? Porque son judíos que nacieron por fuera de Judea. Es más, lo más seguro es que hablan griego. Se les dificultará el hebreo, se les dificultará el arameo. ¿Cómo hacemos para comprobarlo? No puedo, Dani. ¿Cómo hacen? Porque que eran judíos, porque eran judíos nacidos por fuera de... Es decir, es como... No. ¿Cómo hacemos para mostrarle a la Sí. gente que solo dice griegos? Ahí dice los griegos. Entonces una persona que Eso. le va a decir, usted venga, pero ¿cómo dice? Usted está inventando que son judíos, que están allá, ¿sí me entiende? Sí, entonces si están en Jerusalén, ¿y por qué quieren matarlo? Porque predica que Jesucristo es el Mesías. Si están en Jerusalén, no están en Grecia, no están en Atenas ni nada de eso. Oye, con eso está viendo el papel que está viendo. Sí, yo le entiendo. Por eso estoy diciéndole yo. Por eso en el capítulo 6, desde el capítulo 6 le estoy mostrando lo que dice la Escritura. ¿A qué se refiere con los griegos? No se refiere a una gente que de otro lado, está refiriéndose a judíos, es por lo mismo, que se han convertido, en este caso, pero en este caso no. Por ejemplo, los del capítulo 6 creyeron que Jesucristo era el Mesías y se anexaron. Pero los del capítulo 9 son griegos también, son judíos que nacieron en Grecia, pero no creen y han tratado de matar a Pablo. Siga, hermana Dana, con el 30. Cuando supieron esto,
Los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Téngalo un momentico ahí. El tipo allí encontró a un tipo que llamaba Eneas. Hacía 8 años andaba en camilla, era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y en el acto se levantó. Lo particular de este tipo, ¿qué era? Que era creyente. ¿Sí o no? Para poder ser sanado, Eneas. Yo estaba pensando en eso y yo no, pero el que tenía que ser fiel es el que estaba diciéndole. Mira el otro. El otro tiene que creer. El otro es el que tiene que creer. Es más, cuando Jesucristo fue a Nazaret, dice, no pudo hacer muchos milagros allí, porque no creían. Como Jesucristo era de Nazaret, no creían. Y por eso él no pudo hacer muchos milagros allí. Y era Yehoshua. No era cualquiera por ahí, no era cualquier Aníbal. No era cualquier Eber Cardeño, ¿sí o no? Y Yehoshua no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque la gente no creyó. Eneas, Yehoshua te sana, levántate. Pero Eneas era... ¿Ah? Por eso es que ahora no hay milagros. Ah, sí, sí hay milagros, pero en los que creen. Porque dice, el que creyere. Lo que pasa es que había que mirar qué es lo que la hermana entiende por milagros. Sí, no, sí hay milagros y no hay tantos como deberían de ser, como suceden en la Escritura. Pero también tenemos que mirar una cosa, vean. ¿Por qué fue necesario que Pedro muriera, que Pablo murieran como murieron? ¿Ustedes no han pensado en eso? Mire que de forma, creo yo, que el único que murió de viejo y tampoco murió en muy buenas condiciones fue Juan, tirado para una isla abandonado. ¿Por qué todos sufrieron? ¿Porque eran muy malos? ¿Eran qué? No, porque no pueden ser más que el maestro. ¿Por qué Pablo fue sacrificado tan joven? Todavía tenía mucho por dar. La Escritura dice... ¿Sí o no? Entonces Los demás que el maestro murió así. entonces si ellos, entonces yo también puedo decir lo mismo. Tantos milagros en ese tiempo, y porque ahora no se ven tantos los milagros, pero sí los hay. Todos las iglesias cristianas reciben milagros. En nuestras vidas suceden milagros, claro, a los que creemos, al que cree. Pero entonces podemos decir por qué esos milagros extraordinarios no suceden. Entonces yo podría decir lo mismo. Entonces, ¿por qué no ahorita tenemos que estar dispuestos también entonces a que nos mochen la cabeza y a ser perseguidos? De cualquier momento a Pablo lo tienen que sacar a la escondida, ya lo leímos, porque las puertas de la ciudad las estaban guardiando, esperando que él pasara por ahí para echarle mano, y tuvieron que sacarlo. Entonces, porque a eso no estamos dispuestos a los milagros. Está bien, yo creo que está bien, porque estas señales seguirían a los que creen, ¿cierto? Está bien, Marcos 16. Pero también deberíamos de estar dispuestos entonces a eso, a ser perseguidos y a morir violentamente. Literal. Porque dice que en mi nombre os perseguirán, serán asesinados. Y no llegará ese momento. Pero a los que Otra crean, vez. Porque por ahí había un debate en Facebook. Vea, ¿dónde estaban los católicos
cuando los evangélicos estaban siendo perseguidos en el circo romano. Hay un debate ahí. Entonces alguien les dice, ¿cuál evangélico? No, ese evangélico no es de ahora. Porque es lo que usted está diciendo. Pues esa gente la perseguían no era porque andaban por ahí medio leyendo un versículo. El caso es que para recibir milagro hay que ser creyente. ¿Ves? Lo que había dicho ahorita, que todos tenían que ser creyentes, pero creyente entonces en qué, para que se haga un milagro. Mire lo que le dijo Pedro. ¿Qué Pablo? Eneas, Yehoshua te sana. ¿Qué tenía que creer Eneas? ¿En qué creía? Porque es que dice que Pedro, verso 32, fue también a visitar a los santos que estaban en Lidia. Eneas hacía parte de esos santos que así estaban en Lidia, ¿o no? No es que Eneas era un creyente, pero tenía que llegar, hasta que llegó Pedro, fue levantado. Antes no, y era creyente, pero llegó Pedro, cuando llegó Pedro ya fue levantado. ¿Creyente en qué? Que Yehoshua es el Mesías. Cuando escuchó de Pedro y le dijo, Eneas, Yehoshua en el que tú crees, te levanta, fue sanado. Hermana, sigue con el 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, Otra ciudad distinta. Ajá, siga. que traducido quiere decir Dorcas. Me perdí. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Listo, ahorita ya dejemos ahí para el capítulo 10. Estamos entonces, ¿cómo vamos? La conversión de Saulo fue muy interesante. Hay muchas confesiones allí. El bautismo de Saulo. Recibió el Espíritu de Santidad. No habló en lenguas, pero lo recibió. Entonces no significa que sea obligatorio el hablar en lenguas, aunque es importante también. ¿Por qué? Porque en esas lenguas puede dar testimonio a otros que están escuchando en ese otro idioma y escucharían de las maravillas de Dios. Y ahorita que hay tanto Facebook, YouTube y tanto video, si habláramos en lenguas y esos videos llegaran a Alemania o a otro lado y de pronto hablamos en esos idiomas, entonces hablaríamos de las maravillas de Dios. ¿Por qué no? ¿Sí o no? Pero hablando en lenguas, es decir, en idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, el don de lenguas, sí, claro, está bien, es importante. Cuando hay que testificar en otras lenguas. Pregunta, ¿Pablo hablaba en lenguas o no? ¿Pablo lo menciona o no lo menciona? Sí. Hablo más lenguas que todos ustedes, ¿sí o no? Dijo Pablo alguna vez. Pero aquí no habló en lenguas. Pero hablaba en lenguas. Es más, el tipo hablaba griego, arameo, hebreo, hasta latín. Yo creo que hablaba latín. Latín, que era el idioma de los romanos. Hasta español, posiblemente, porque iba para España. Cuando escribía a Roma, la carta a los romanos,
Les dice que va para España. De pronto, hasta machacaría español, que vamos a ver. Sería que O sefardí. Sería que Pablo leyó Corintios 13 porque me dice que hay que hablar en pasito y nadie interpreta. Pues mismo ¿Será que Pablo, eso, será que Pablo sí leyó Corintios 13, hombre? Entonces, es decir, es necesario el Espíritu de Santidad porque nos da poder y la Biblia dice para qué el poder, ¿cierto? Para ser testigo. Poder para poder. El Espíritu de Santidad nos encamina, nos hace caminar en sus mandamientos, en su Torah, en su instrucción. Zacarías, Ezequiel 10, Ezequiel 36, 27, no nos cansamos de decirlo. ¿Qué más hay que resaltar aquí? Yo creo que es eso. Pablo, de aquí para adelante es que empieza a predicar en las sinagogas. En día de reposo, como es su costumbre, se juntará en la sinagoga, irá a la sinagoga a escuchar de la ley, de los profetas, y luego cuando comienza la discusión, entonces él se da la oportunidad, y si lo dejan hablar, entonces él explicará y hablará del Evangelio, diciendo que Yehoshua es el Mesías, y lo veremos en el capítulo 13. Señora, ¿iba a decir algo? ¿Levantó la mano? No, le estaba. Bueno, dejémoslo hasta ahí entonces. ¿Hermana Gloria quiere decir algo? Doña Gloria, no. No, que acá en el capítulo 9, versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ajá. Es decir, el Mesías. Es decir, el Rey de Israel. Eso es lo que significa Hijo de Dios. Cuando Pedro, hay en Mateo 16, si no estoy mal, o 18, 16. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pregunta a Joshua. Que es un profeta, que es Juan el que resucitó, que sé. ¿Ustedes qué dicen que soy? Entonces Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, es decir, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 1, por allá para el final. Felipe se encuentra con Natanael. Felipe le dice a Natanael: encontramos al Mesías, el que habla la ley y los profetas. ¿A cuál? Te le dice Felipe, Natanael pregunta: ¿a cuál? Entonces Felipe le dice: a Yehoshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dice: ¿de Nazaret tú dejaste leer algo? Bueno, pues si usted no me cree, pues venga y mire. Natanael, con incredulidad, me imagino yo, fue detrás de Felipe, como eran amigos, conoció a Yehoshua, y Yehoshua le dice: antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Entonces Natanael le dice: tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir el Hijo de Dios? Es decir, el Rey de Israel. A ver, leámoslo, o yo estoy confundido. Sí, Juan capítulo 1, sí. 48, Dana, léalo. Tú eres el Hijo de Dios. Es decir, el Rey de Israel. Juan 1:48. Ese es el orden. Pedro da un orden distinto al de Natanael, pero está diciendo lo mismo. Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero Natanael dice: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, es decir, el Rey de Israel. Porque esas tres palabras estas tres frases significan lo mismo. Mesías, Rey de Israel, Hijo de Dios, es lo mismo. Eso es lo que está diciendo ahí. De Eso es lo que está diciendo puede ahí. salir algo bueno. Sí, así le dijo Natanael. De Nazaret, porque es que tenían mala fama los galileos. Además, eran judíos también, pero los de Judea los tenían en baja estima. En baja estima, los galileos los tenían en baja estima. Listo, quedamos entonces para el capítulo 10. Vamos a hablar de capítulo 10. Yo creo que nos demoramos un poquito más. Dejemos este así cortico. Maranata, hágame favor para leer. Cristo viene, Mashiach viene.